Buenas tardes a todos y todas. Un placer, gracias por estar acá. Y continuamos hoy, ¿verdad?, con esta serie de charlas y conversatorios, donde la idea es compartir un poco de experiencias profesionales de personas actuarias y también, ¿verdad?, dar una formación complementaria, un conocimiento complementario a la carrera, ¿verdad?, para que tengan una idea de qué los espera una vez que se gradúen, ¿verdad?, como parte de su futuro. El día de hoy tenemos a Kemly Arias, que hoy nos va a hablar. Bueno, ella es graduada, ¿verdad?, de nuestra escuela de Ciencias Actuariales, y hoy nos va a hablar del papel de la persona actuaria en la implementación de la NIF 17, contratos de seguros. Así que, Kemly, muchísimas gracias por tu tiempo y aceptar la invitación. Así que el espacio es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Juan Gabriel. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto para mí estar el día de hoy acá dando esta presentación. Gracias a ustedes por sacar también el espacio para compartir sobre este tema que es muy relevante actualmente, sobre todo para nosotros en el campo actuarial. Voy a compartirles la presentación. ¿Me confirmas, Juan Gabriel, si se puede ver bien? Sí, perdón. No sé si me escucharon. Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, el título de la presentación, como mencionaba Juan Gabriel, es el papel de la persona actuaria en la implementación de la NIF 17 de contratos de seguros. Vamos a hacer la presentación completa y al final, si tienen alguna pregunta o comentario, entonces lo estaríamos atendiendo al finalizar la presentación. Un poco rápidamente, un minuto nada más para presentarme. Mi nombre es Kemly Arias Sandí, para los que no me conocen. Actualmente trabajo como directora en Dinámica Actuarial Limitada. Tengo 10 años de experiencia en la parte de servicios actuariales, sobre todo en consultoría. Trabajé durante 8 años para una firma consultora que se llama Ernst & Young como gerente senior de servicios actuariales para Centroamérica y República Dominicana, y también he trabajado como profesora acá en la Universidad de Costa Rica dando cursos de laboratorio, MAT Actuarial 1. Este próximo semestre voy a estar dando laboratorio también. Y he trabajado sobre todo en la parte, bueno, de lo que mencionaba de consultoría en general para la seguridad social, para empresas de seguros, para la empresa privada, y recientemente he estado trabajando en lo que está relacionado con la NIF 17. Y como mencionaba Juan Gabriel, soy egresada de la carrera de Ciencias Actuariales de la UCR. La agenda del día de hoy vamos a estar revisando, bueno, primero qué son las NIF como un antecedente a la presentación, una introducción a la NIF 17, lo que es la historia, el objetivo y el alcance de esta norma, y el modelo general de aplicación cuando se está implementando esta norma, que es donde realmente hay muchísimo involucramiento de parte del profesional en actuariado. Y finalmente, para aterrizarlo un poco a nuestra realidad acá en el país, cómo estaría impactando en la industria de seguros la aplicación de la NIF 17. Bueno, ¿qué son las NIF? Las normas internacionales de información financiera, o las NIF, son principios contables y estándares técnicos que se utilizan para preparar y presentar información financiera contable. Estas las usan, bueno, las diferentes compañías que están bajo estos principios. Son establecidas por un ente, hay un ente que se llama el IASB, o International Accounting Standard Board, que es el que se encarga de emitir estos principios contables. Su propósito en general es establecer algunos lineamientos que se puedan utilizar a nivel internacional para que la información que brindan las empresas a nivel financiero sea comparable y para facilitar la comprensión de los estados financieros. Si cada país o cada empresa prepara su información financiera de una manera diferente, es muy difícil poder comparar lo que hay en los estados financieros, y también la interpretación podría variar. Al aplicar ciertos contables, ¿verdad?, que son estándares, entonces permite que cuando uno ve un estado financiero pueda entender más fácil, pueda comprender de forma fácil qué es lo que se está presentando ahí. ¿Cómo nos impacta esto acá a nivel de Costa Rica? Bueno, en el 2018 se aprobó en Costa Rica lo que es el RIF, el Reglamento de Información Financiera,
que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Esto lo que hace es actualizar las normas de información financiera que se están aplicando acá en Costa Rica para todo lo que son las entidades reguladas. Entidades reguladas, estamos hablando, por ejemplo, de todo el sector financiero, la banca, lo que son las empresas de seguros, reaseguros. Todas estas entidades, ¿verdad?, que son reguladas tienen que aplicar lo que son las NIF, de acuerdo con lo que establece el RIF. Algunas, así algo muy, muy breve sobre algunas normas internacionales de información financiera que son relevantes para nosotros los actuarios, porque hay muchísimas normas diferentes, pero por lo menos algunas que son muy relevantes para nosotros son la NIF 19, que habla de beneficios a empleados y de cómo se debe hacer la estimación y los modelos actuariales para determinar las obligaciones por beneficios a empleados. Lo que es la NIF 26, que es sobre contabilización o cómo se deben preparar los estados financieros para planes de beneficio de retiro. La NIF 37, que habla de pasivos contingentes, ahí hay también la necesidad en algunos casos de utilizar modelos para la medición de algunos pasivos o activos que son contingentes y tienen que llevar ciertos modelos, ¿verdad?, que consideren esta cualidad. La NIF 38 sobre activos intangibles, en algunos casos cuando hay adquisiciones de empresas de seguros se generan algunos activos intangibles que son medibles utilizando también modelos actuariales. La NIF 9 de instrumentos financieros, los activos financieros, es una norma también de reciente aplicación que también requiere del conocimiento de los actuarios para poder implementarse. La NIF 13 de activos financieros, pasivos financieros relacionados con riesgos de mercado y de crédito de contraparte. Y finalmente lo que es la NIF 4 y la NIF 17, que son normas que están relacionadas con el tema de contratos de seguros. La 4 es la que está vigente ahorita para las empresas de seguros y la 17 es la que va a venir a reemplazar la 4. ¿Verdad? Entonces eso es algo muy importante de tenerlo en consideración. Pero entonces para que vean que en realidad las NIF no son, al ser, uno las ve que son algo más contable, pero no son ajenas a nosotros en el campo actuarial, porque para la medición de diferentes rubros o componentes de los estados financieros se necesita de la participación de actuarios, sobre todo dependiendo de cuál es la industria. Pasando un poco ya a lo que es la introducción de la NIF 17, acá vamos a ver un poco cuál fue la historia, muy, muy breve. En 1997, al ser este un tema muy complejo, ¿verdad?, porque la contabilidad de las empresas de seguros no es nada simple, no es nada sencillo, el IASB, que les había mencionado que es el ente que prepara todos estos estándares, le ha tomado muchísimos años poder llegar definitivamente a un marco regulatorio como lo es la NIF 17. Empezó en el 1997, ¿verdad? Entonces hace muchísimos años, y en el 2001 creó finalmente una comisión para analizar cómo iba a ser la medición y la determinación de los contratos de seguros en la información financiera que presentan las entidades de seguros. Como resultado de esta comisión y del trabajo que hicieron, en el 2004 emitieron lo que es la NIF 4, que fue como la primera fase del proyecto, que es la que está vigente actualmente. Esta NIF 4 es una norma que realmente no da muchos lineamientos, es muy general y quedan muchos temas en el aire, ¿verdad? Pero fue como un primer intento que hizo el IASB para poder presentar lineamientos para lo que es la medición de los contratos de seguros. Después de ahí, les tomó bastantes años, del 2005 al 2017, poder trabajar en lo que es la segunda fase. En esta segunda fase ya se tocaban muchos otros temas que no habían sido considerados en la NIF 4. Se hizo todo un proceso de consulta muy exhaustivo, se trabajó con diferentes aseguradoras, se sacaban borradores, se comentaba sobre los borradores y al final se llegó en el 2017 finalmente a lo que fue la NIF 17. Esta NIF 17 que se emitió en ese año era de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, o sea, ya hubiéramos estado aplicando esta norma. Sin embargo, por la complejidad que tiene su aplicación, se dieron algunos movimientos de esta fecha. La más reciente fue en marzo del año pasado, que se decidió cambiar la fecha de entrada en vigencia para el 1 de enero de 2023. Sin embargo, algo importante acá es que la norma establece un proceso de transición
y ese proceso de transición es el 1 de enero del 2022. Es decir, que las empresas de seguros ya para el 1 de enero de 2022, es decir, dentro de 6 meses, ya van a tener que estar presentando información de NIF 17 en paralelo con su contabilidad actual, para que en el 2023 puedan tener toda la información del 2022 para hacer los ajustes y las comparaciones para la transición. Entonces, realmente queda muy poco tiempo para lo que es la implementación de esta norma. Con respecto al objetivo y el alcance, esto viene directamente de la norma. La NIF 17 sobre contratos de seguros tiene como objetivo establecer todos los principios para el reconocimiento, la medición, presentación e información a revelar o a presentar, ¿verdad?, sobre lo que son contratos de seguros. La idea o el objetivo principal de esta norma es asegurarse que las entidades proporcionen información que sea relevante y que represente fidedignamente estos contratos. Entonces, realmente todo lo que está en el alcance de esta norma son los contratos de seguros. Aquí en el lado derecho podemos ver el alcance que establece esta norma. Dice que incluye todo lo que son los contratos de seguro, todos los contratos de reaseguro y también los contratos de inversión con componentes de participación, porque a veces hay entidades de seguros que no solamente tienen seguros, sino que tienen otro tipo de contratos como estos de inversión, siempre y cuando el principal objetivo sea que es una empresa de seguros, ¿verdad?, que también tiene contratos de seguros, no solamente de inversión. Ahora sí, entrando un poco en materia de qué es lo que nos atañe a nosotros como actuarios en lo que es la implementación de la NIF 17. Para lo que es la medición de todas las obligaciones que tienen las empresas de seguros, la NIF 17 entonces nos da ciertos lineamientos o ciertos principios. Actualmente las empresas aseguradoras, cuando hacen la medición de sus obligaciones, consideran ciertas agrupaciones muy generales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se mide cuáles son las obligaciones que se tienen en el ramo de autos, cuáles son las obligaciones que tengo en el ramo de gastos médicos. Por ejemplo, para vida individual de largo plazo, se hace una medición, ¿verdad?, como la que se ve en matemática actuarial. Ustedes cuando llevaron matemática actuarial, que se hace el cálculo de las reservas matemáticas, entonces se toma el portafolio completo, por ejemplo, de los productos temporales. Tomo todo ese portafolio completo y hago una medición de cuál es el pasivo o la provisión que yo debería tener asociada con esos contratos. La NIF 17 me dice que yo ya no puedo seguir haciéndolo de esa manera, sino que yo tengo que segmentar todas mis pólizas, todos mis portafolios, utilizando 3 segmentos diferentes. Entonces, tengo que separarlos primero por grupos de riesgos homogéneos. Eso es algo que es parecido a lo que se hace actualmente, ¿verdad? Yo separo autos, separo gastos médicos, no los mezclo porque no son riesgos homogéneos. Ahí aún así se podría separar más, ¿verdad?, dependiendo de los criterios que establezca la empresa. Puede ser que diga, bueno, autos voy a separar autos, transporte público, autos de hogares, ¿verdad? O inclusive, dependiendo del año, bueno, voy a separar los que son de tal año para atrás, los que son de tal año para adelante. Ahí se pueden hacer diferentes segmentaciones para poder tener grupos homogéneos. Después de que yo tengo esos grupos homogéneos, esos los tengo que subdividir dependiendo del nivel de rentabilidad que yo espero tener en esos contratos. Entonces tengo que separar los que son onerosos, los que espero tener pérdidas, eso es oneroso, que espero tener una pérdida en esos contratos. Luego tengo que separar los que tienen una baja probabilidad de convertirse en onerosos y los otros niveles de rentabilidad. Entonces ya ahí tengo 2 clasificaciones para poder hacer las mediciones. Eso complica muchísimo para el efecto de las empresas de seguros la medición de sus obligaciones. Pero no solo con esa segmentación nos quedamos, sino que la norma me dice, adicionalmente haga otra segmentación que es la relacionada con los años. Entonces me dice, no puedo mezclar pólizas que se hayan emitido con más de 12 meses de diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo emití una póliza en el 2018 y otra en el 2019, no las puedo mezclar, sino que las tengo que medir por separado. Entonces, tengo que tener, por ejemplo, si tengo pólizas que emití desde el año 1970,
Entonces tengo que tener aparte un grupo para las del 70, otra para las del 71, 72 y así sucesivamente hasta llegar al 2021. Eso lo que hace es crear bastante complejidad, ¿verdad? Porque las empresas de seguros van a tener que segregar sus portafolios y hacer toda esta cantidad de modelos por separado. Adicionalmente, bueno, lo que es la NIF 17 me divide lo que son las obligaciones en 4 grupos. Primero tenemos lo que son los pasivos por la cobertura restante o la LRC, que esta es la obligación que van a tener las empresas de seguros por todas las reclamaciones, por todos los reclamos que todavía no han ocurrido, ¿verdad? Entonces, la empresa de seguros ha recaudado primas y va a tener unas obligaciones o unas reclamaciones que todavía no han ocurrido. Entonces, tiene que establecer unos pasivos o unas obligaciones para esas reclamaciones futuras que a la fecha de la medición todavía no han ocurrido. Adicionalmente, se tiene otro pasivo, que es el que se denomina la LIC, que es el pasivo por las reclamaciones incurridas. Este está asociado a todas aquellas reclamaciones o siniestros que a la fecha en que estoy preparando mis estados financieros ya ocurrieron, ¿verdad? Tanto si los conozco o no los conozco, porque las empresas de seguros pueden tener reclamos que ya conocen porque ya el asegurado llegó y puso su reclamo, o pueden haber reclamos que ya ocurrieron pero que la aseguradora todavía no conoce. Entonces, estos también tienen que estar incluidos y para eso va a ser necesario desarrollar modelos para poder estimarlos. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle la parte del tema de los modelos. Adicionalmente, tenemos para la parte del reaseguro dos rubros adicionales. Uno es el activo por la cobertura restante, que viene siendo como esa contraparte de esta de acá, de este pasivo que tenemos acá, de este pasivo por la cobertura restante, es como esa contraparte del reaseguro tomado, ¿verdad? Entonces voy a tener un activo relacionado. Y adicionalmente los montos recuperables de reclamaciones incurridas, que viene siendo como la contraparte de la LIC en cuanto al reaseguro, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa recuperación que yo voy a poder hacer a futuro de esos siniestros o reclamos que ya ocurrieron a la fecha de la presentación de los estados financieros? El ANIF 17 me da un modelo general para poder hacer lo que es la medición de estas obligaciones, ¿verdad? Estas que estamos viendo, estas que realmente se pueden dividir en estos dos grupos, tenemos esos pasivos para lo que ya sucedió y para lo que no ha sucedido, tenemos que medirlo y la NIF 17 nos da un modelo general. Este modelo general se le conoce como BBA, por las siglas en inglés, que es Building Block Approach, porque es un modelo que también se conoce como bloques constructivos. Si ustedes lo ven acá, tenemos diferentes bloques que hay que estimar para al final poder llegar a cuál es el monto de la obligación que van a tener las empresas de seguros en relación con lo que vimos, la LRC, que es para los siniestros o las reclamaciones que no han ocurrido, y la LIC, que es para lo que ya ocurrió. Adicionalmente, bueno, aquí tenemos lo que son los bloques. En el caso de la LRC, la NIF 17 me dice que tengo que considerar estos 4 bloques. El primer bloque es el que está relacionado con los flujos de efectivo y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Esto, bueno, tiene toda la proyección de todo lo que está relacionado con el contrato, todos los ingresos y egresos que son directamente atribuibles a los contratos. Adicionalmente, tengo que considerar el tema del descuento, porque estamos haciendo una proyección de flujos a varios años, ¿verdad? Entonces se tiene que considerar el tema del descuento. Hay otro factor o otro bloque que hay que considerar, que es el tema del ajuste de riesgo. Ahorita también vamos a entrar más en detalle de qué es y cómo se puede estimar. Y finalmente, lo que se conoce como el margen de servicio contractual o CSM, que esto viene siendo la utilidad esperada de mis contratos de seguros. Esto es un cambio muy relevante en relación con la forma como se contabiliza actualmente. Uno abre un estado financiero, ¿verdad? De los que emiten las empresas de seguros actualmente, uno ve que lo primero que hay es lo que se llama la prima emitida. Esto quiere decir cuánto las empresas de seguros, cuántas primas o cuántos contratos han emitido.
Cuando se aplique la NIF 17, yo no puedo decir que eso que yo emití como prima ya me lo gané de ingresos, sino que el ingreso va a ir en función de los servicios que yo brindo. Entonces, si yo emito una prima que me cubre 5 años, yo no puedo decir que yo inmediatamente me gané esa prima como un ingreso, sino que de alguna manera tengo que devengarlo a lo largo de esos 5 años. Y sobre todo en la parte de vida individual de largo plazo, esto es muy relevante, porque si se tiene una prima, por ejemplo, media nivelada a lo largo del contrato, lo que hay de riesgo al inicio no es igual a lo que hay de riesgo al final. La probabilidad de muerte en el inicio es mucho más baja que más avanzado en edad. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de ver cuál va a ser la utilidad o cuál va a ser el ingreso por contratos de seguros que se va a ir dando a lo largo de los años. Entonces, básicamente es un componente que es muy diferente, que hasta el momento no se había observado en la contabilidad actual, y que lo introduce la NIF 17, ¿verdad? Para poder provisionar o guardar la utilidad de los contratos, la utilidad esperada, y poder ganármela como empresa de seguros mientras voy brindando el servicio de seguro a lo largo de ese contrato. Bueno, el primer bloque, lo vimos, ¿verdad? El primer bloque de este modelo general es el bloque de los flujos de efectivo. Aquí hay una parte muy importante de lo que vamos a tener que trabajar nosotros los actuarios cuando se esté implementando la NIF 17. Estos son unos modelos que se van a tener que desarrollar para poder proyectar todos los ingresos y egresos que estén dentro de los límites de cada contrato. La NIF 17 nos da ciertos lineamientos de cuáles son las características que tienen que tener estos flujos de efectivo. Por ejemplo, nos dicen que tienen que incorporar de forma no sesgada toda la información razonable y sustentable que esté disponible sobre el contrato de seguros, sobre el calendario, ¿verdad? En qué momento se espera recibir esos flujos, recibir esos ingresos, en qué momento se espera que se den los egresos relacionados con ese contrato, y también sobre la incertidumbre, porque estamos hablando de unas proyecciones que son sujetas a incertidumbre, ¿verdad? No sabemos, por ejemplo, en qué momento va a fallecer ese asegurado, no sabemos si va a fallecer y no nos va a pagar la prima, si va, por ejemplo, a cancelar el contrato y ya no va a seguir vigente, entonces no vamos a recibir esas primas futuras. Los costos de adquisición, por ejemplo, pueden ser variables, hay gastos administrativos que son sujetos a variables como inflación u otras. Entonces hay muchísima incertidumbre en estos flujos y todo eso tiene que quedar capturado. Ahí hay una parte muy importante del trabajo de los actuarios, ¿verdad? En poder hacer modelos que reflejen toda esa incertidumbre. Como nos dice la norma, dice que se tiene que considerar la esperanza de los flujos, ¿verdad? Quiere decir que tienen que ser flujos probabilizados, en donde se consideren todas estas diferentes o posibles resultados o variables que podrían verse afectadas por incertidumbre, ¿verdad? Que ya sean los momentos en que recibo los flujos o los diferentes eventos de muerte, cancelación, invalidez u otros que pueden afectar los contratos. Adicionalmente, la norma me dice que tienen que reflejar la perspectiva de la entidad, siempre que las estimaciones de las variables de mercado sean congruentes con los precios de mercado observables para estas variables. Es decir, se tiene que considerar cuál es la expectativa de la entidad con respecto a las variables que se están modelando, ¿verdad? Cuáles son las expectativas del negocio. Todo esto tiene que estar considerado en los flujos que se están proyectando. Además, tienen que ser corrientes, quiere decir que tienen que reflejar las condiciones a la fecha en que se está haciendo la medición. Es decir, si yo estoy haciendo una medición ahorita en el 2021, yo no podría utilizar unas tablas del 1950, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que estarse haciendo un análisis para ver si realmente las variables y los supuestos que se están utilizando para hacer esos flujos reflejan, ¿verdad?, las condiciones existentes a la fecha en que se está haciendo la medición, no solo con lo que son supuestos demográficos, sino también con los supuestos financieros. Y además, el último punto que nos da la norma es que estos flujos de efectivo tienen que ser explícitos, es decir, que no se puede incluir
el ajuste de riesgo o no se puede tratar de ser conservador. Uno cuando ve la medición de reservas matemáticas, generalmente las empresas de seguros dicen, bueno, mi mortalidad se ve en la tabla CSO 2001, pero para ser más conservador voy a usar esa tabla a un 110%, ¿verdad? Para ser más conservador. En NIF 17 no se puede ser más conservador porque los flujos de efectivo tienen que reflejar la esperanza, ¿verdad? Realmente lo que se espera que suceda. La parte para tratar de ser más conservador o ser más prudente tiene que estar por separado y eso se va a medir en el ajuste de riesgo. Entonces, por eso vamos a tener un bloque aparte específicamente para medir esas posibles desviaciones que podrían darse al estar trabajando sobre una base de tanta incertidumbre, ¿verdad? Entonces, eso no podemos incluirlo dentro de los flujos, sino que va a estar en un bloque por separado. Entonces, realmente los flujos de efectivo tienen que ser la estimación de lo esperado. No puedo ser más conservador a la hora de hacer esa proyección de esos flujos. También, bueno, la norma nos da algunos de las cosas que tienen que estar incluidas en los flujos, ¿verdad? Dice que son algunas de estas, pero no se limita, ¿verdad? Porque es todo lo que esté relacionado con ingresos o egresos directamente atribuibles a los contratos de seguros. Por ejemplo, lo que son las primas, ¿verdad? Hay que hacer una proyección de esas primas esperadas. Si tiene fraccionamiento, ¿verdad? Que, por ejemplo, se pagan mensualmente, se pagan trimestralmente, semestralmente, todo eso tiene que estar considerado. Se tienen que considerar los posibles pagos por reclamaciones que ya se hayan presentado y no se hayan liquidado, las que ya ocurrieron pero que todavía la empresa de seguros no las conoce y todas las reclamaciones futuras que aún no han ocurrido, incluyendo no solamente la parte de siniestros, sino todos los flujos de efectivo, o sea, todo lo que para la empresa de seguros sea una salida de efectivo. Entonces estamos hablando de siniestros, rescates, que es cuando el asegurador cancela la póliza de forma anticipada. Hay algunas pólizas que tienen, por ejemplo, la posibilidad de sacar préstamos, entonces eso también debería estar en los flujos, o algunas tienen la posibilidad de hacer retiros parciales, retiros totales. Todos esos egresos o salidas de efectivo deberían de estar consideradas en el modelo para hacer las proyecciones de NIF 17. Adicionalmente, bueno, pagos de rentabilidad o asociados con derivados o garantías. Hay algunos contratos de seguros que tienen implícitos derivados, garantías o algunos otros componentes. Entonces, si estamos hablando de un contrato que tiene estos componentes, a la hora de hacer la proyección de los flujos, debería de considerarse también estos factores. Todo lo relacionado con costos de adquisición, que son las comisiones que se le pagan a los aseguradores también, el costo de tramitación de los reclamos, ¿verdad? A la hora de pagar un reclamo, la aseguradora incurre en ciertos costos para poder liquidar los reclamos, todo eso tiene que estar considerado en los flujos, los costos de mantenimiento de las pólizas, los costos de administración, gastos generales que sean atribuibles a los contratos, ¿verdad? Por ejemplo, gastos de servicios públicos, alguna parte de eso tendría que ser atribuible a los contratos, del alquiler del edificio, de las planillas de los empleados, todo lo que realmente se pueda asignar o sea atribuible al contrato de seguros debería de estar incluido en los flujos de efectivo. Adicionalmente, impuestos en los casos en que aplique y rescates o subrogaciones, que es lo relacionado a cuando las empresas de seguros de los reclamos que pagan pueden recuperar algo, ¿verdad? Por ejemplo, un carro que ya tiene pérdida total y lo pueden vender para repuestos, entonces la aseguradora recibe un ingreso por eso que vendió, o subrogaciones, que es el caso cuando paga en algún caso y un tercero va donde un tercero y lo demanda para que le pague de vuelta, entonces recupera algo de lo que pagó. Entonces todos esos flujos de efectivo deberían de estar incluidos, ¿verdad? Entonces aquí vemos un poco la complejidad que lleva solamente el primer bloque, ¿verdad? El primer bloque de la aplicación de la NIF 17 y toda la cantidad de modelos a nivel actuarial que se tiene que desarrollar para poder hacer una estimación de acuerdo con lo que establece NIF 17. El otro bloque que habíamos visto es el bloque de la tasa de descuento. La norma nos da dos enfoques
para lo que es el cálculo de las tasas de descuento que se tienen que utilizar para los flujos. Tenemos el enfoque que se llama enfoque de abajo arriba o bottom up, que es a partir de una tasa base y a partir de esa tasa base llegar a una tasa de 17. Y tenemos el otro enfoque, que es el enfoque de arriba a abajo o top down, que es partir de una tasa que está más alta y ir quitándole componentes para llegar a una tasa 17. Entonces, por ejemplo, en el enfoque de abajo arriba o bottom up, lo que nos dice la norma es que vamos a partir de una curva libre de riesgo. Entonces, tomando en consideración esta curva libre de riesgo, se le va a agregar una prima o un componente por iliquidez. Esto porque los contratos de seguros en realidad son instrumentos que son ilíquidos, ¿verdad? No son realmente comercializables. Realmente las empresas de seguros se dejan estos contratos, ¿verdad? No los van y los comercializan en el mercado. Entonces, a la curva de libre de riesgo se le agrega una prima para reflejar esta característica que tienen los contratos de seguros, que es que son ilíquidos. Entonces, al agregarle esa prima, estaríamos llegando a una curva para aplicar en NIF 17. Está el otro enfoque, que el enfoque de arriba abajo o top-down, más bien es buscar alguna curva de mercado en algún portafolio de referencia y eliminar ciertos componentes para poder llegar a una tasa NIF 17. Dentro de esos componentes está el tema del riesgo de crédito, que en el caso de la empresa de seguros no aplicaría, ¿verdad? Porque realmente no es un contrato que se va a comercializar. Y ya la parte del, por ejemplo, el riesgo de que el asegurado no me pague la prima, eso debería estar incluido en los flujos, ¿verdad? No en la tasa de descuento. Ya los flujos incluyen esa esperanza de que se vaya a dar el cobro de la prima. Y además un ajuste para diferencias en tiempo y características en relación con la curva que estoy utilizando y los flujos que yo estoy proyectando. Entonces, al eliminar estos dos componentes, yo llegaría a lo que es una tasa de 17. En realidad, creo que ambas metodologías son bastante complejas, ¿verdad? Porque la norma no dice cómo calcular la prima de liquidez, tampoco dice cómo calcular, por ejemplo, estos ajustes sobre la prima de riesgo de crédito. Puede que sí haya un poquito más de información, pero ahí la Sociedad de Actuarios y la Asociación Internacional de Actuarios han sacado algún material, algunas notas como para ir dando un poquito de información sobre diferentes metodologías que se podrían utilizar. Siempre acá en Costa Rica tenemos la limitante del tema de la información, ¿verdad? En Estados Unidos, Canadá, en esos países es mucho más fácil poder hacer estas estimaciones porque hay mucha más información, los mercados son más profundos. Acá, bueno, en estos países tenemos mucha menos data, ¿verdad? Para trabajar. Acá en Costa Rica, digamos que la buena noticia es que la SUGESE en el borrador que sacó, y ahorita lo vamos a ver ya en la sección final, está indicando que ellos van a dar la tasa, ¿verdad? De NIF 17, la curva ellos la van a proporcionar al mercado. Entonces, para las empresas de seguros locales creo que va a ser un tema que no les va a complicar tanto, pues, puesto que tienen que usar la tasa regulatoria. Pero sí es un tema que es complejo y que en realidad también hay mucho trabajo para los actuarios en este campo, en el tema de poder estimar esas tasas de descuento a utilizar bajo NIF 17. El otro componente que vimos, ¿verdad?, que también es necesario estimar en el modelo general es el ajuste de riesgo para el riesgo no financiero. De hecho, así se llama, ajuste de riesgo para el riesgo no financiero. Se llama así porque realmente el riesgo financiero se supone que ya debería de estar incluido en la tasa de descuento. Entonces, lo que estamos incluyendo es un monto de obligación adicional por la incertidumbre que hay en la proyección de mis flujos de efectivo. Lo que mencionábamos anteriormente, como mis flujos de efectivo están sobre la base de los montos esperados, ¿verdad? No estamos incluyendo ningún margen ahí de seguridad, un margen de prudencia o para ser conservador. Tengo un componente adicional en el cual yo voy a ir incluyendo toda la parte de la incertidumbre. Ese es el ajuste de riesgo.
La NIF 17 realmente no da un modelo específico, no dice, bueno, hay que usar esta metodología, este modelo, sino lo que da son ciertos lineamientos que tiene que cumplir este ajuste de riesgo, y son los que vemos acá. Por ejemplo, nos dice que los riesgos que tienen una baja frecuencia y una alta gravedad tienen que tener ajustes de riesgo mayores que los que son riesgos de alta frecuencia y baja severidad, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los lineamientos o de los principios que tiene que cumplir el ajuste de riesgo que se esté estimando. Adicionalmente, nos dice que para riesgos similares, los contratos con una larga duración darán lugar a ajustes de riesgo mayores que los contratos que tienen una duración más breve, ¿verdad? Puesto que estamos estimando algo que tiene más tiempo, ¿verdad? Hay mucha más incertidumbre que cuando estoy midiendo algo que es a más corto plazo. Entonces, el ajuste de riesgo para lo que es de más largo plazo debería ser más grande que el de contratos o riesgos que son a menor plazo. Adicionalmente, bueno, dice que riesgos con distribución de probabilidad más amplia darán lugar a ajustes del riesgo más altos, ¿verdad? Que aquellos que tienen una distribución más acotada. Eso es bastante lógico, ¿verdad? En realidad, todos estos principios, cuando uno está hablando de riesgos, son bastante lógicos. También, bueno, cuanto menos se conoce sobre la estimación actual y su tendencia, mayor será el ajuste de riesgo. Ahora, si hay más información que desconozco, hay más incertidumbre en mis flujos y por lo tanto, entonces el ajuste de riesgo debería ser más grande. Si conozco mucha de la información, entonces hay menos incertidumbre. Entonces, eso debe de tomarse en cuenta. Y adicionalmente, en la medida en que la experiencia disponible reduce la incertidumbre sobre el importe y el calendario de los flujos de efectivo, los ajustes del riesgo deberían disminuir y viceversa, ¿verdad? Si más bien se incrementa la incertidumbre, entonces debería de incrementarse mi ajuste de riesgo. Sobre este punto también hay mucho que se ha trabajado. La Sociedad de Actuarios, por ejemplo, sacó el año pasado un libro muy completo con diferentes modelos para lo que es la medición del ajuste de riesgo. Como les decía, la norma no da un modelo como tal, pero por ejemplo en esta literatura, si ustedes después quieren profundizar mucho más, se habla, por ejemplo, de los modelos de cuantiles. Estos modelos de cuantiles tienen la ventaja de que la norma requiere que a la hora de presentar la información financiera se revele cuál es el nivel de confianza que tiene el ajuste de riesgo. Entonces, cuando se utiliza un modelo de cuantiles, es mucho más sencillo poder saber cuál es el nivel de confianza que se está utilizando a la hora de estimar el ajuste de riesgo. Realmente, cuando se utiliza un modelo de cuantiles, lo que se hace, bueno, se puede, en este caso va a ser muy útil, de hecho se ha conversado mucho del tema, poder contar, por ejemplo, con modelos estocásticos, ¿verdad? Para lo que es la medición de los flujos y poder determinar con algún nivel de confianza o algún cuantil cuál sería el monto adicional que yo tendría que ponerle a mis flujos de efectivo para que estén en el nivel de confianza que yo estoy revelando, ¿verdad? Entonces acá hay mucho trabajo para los actuarios, mucho trabajo en la parte de la determinación de este ajuste de riesgo, de la creación de estos modelos estocásticos. Podrían ser, digamos, también determinísticos, ¿verdad? Pero el hecho de tener modelos estocásticos también sería como un plus para las aseguradoras. Por ejemplo, acá se hablaba de modelos de VAR, de TIVAR, etcétera. Hay otros modelos que son los de costo de capital. Estos son mucho más complejos de poder implementar y la verdad es que las aseguradoras con las que he conversado se están yendo más por los modelos de cuantiles. Pero al final, este es uno de los modelos que también se podría utilizar y en otros países es mucho más atractivo porque va de la mano con lo que se requiere en Solvencia 2. Entonces, para los países que ya aplican Solvencia 2, el aplicar una técnica de costo de capital es mucho más sencillo. Y finalmente, bueno, otros modelos, ¿verdad? Porque como la norma no dice que tenga que ser un modelo en específico, ahí se pueden diseñar los modelos que realmente el actuario quiera aplicar, modelos que ya sean personalizados, donde se le dé muchísimo más importancia a ciertas variables que a otras, y ahí, bueno, lo que más se ajuste a las necesidades de la aseguradora.
Y finalmente, bueno, tenemos este último bloque, que es el del margen de servicio contractual, que es lo que hablábamos, que refleja la utilidad esperada del contrato. A la hora de hacer la medición del contrato, yo estoy midiendo cuáles van a ser los flujos que yo voy a recibir como aseguradora, los que espero recibir. Voy a estimar cuáles son los flujos que espero pagar. Voy a estimar un ajuste de riesgo, ¿verdad? En caso de que lo que yo estoy estimando no sea realmente lo que se vaya a ocurrir, entonces me dejo como un margen de seguridad, que es el ajuste de riesgo, y lo que me sobra es mi margen de servicio contractual, o sea, mi utilidad esperada. Esa utilidad esperada o ese margen de servicio contractual lo voy a dejar en un pasivo, en una bolsa ahí guardado, para irmelo ganando conforme voy brindando los servicios de seguro. Entonces, la estimación inicial es muy fácil porque realmente a la hora de medir el contrato sale por diferencia, ¿verdad? Lo que les decía, los ingresos que espero tener menos los egresos que espero pagar con el ajuste de riesgo. Entonces, la diferencia va a ser mi utilidad. Pero cómo voy a ir liberando esa utilidad es lo que es más complejo, porque se va a requerir de un modelo actuarial, que de hecho en este caso también hay muchos modelos actuariales que se pueden hacer y también hay bibliografía que la Sociedad de Actuarios y la IA han generado en estos últimos años en relación con este tema. Porque esa liberación de la utilidad debería ir en función del riesgo que la aseguradora va cubriendo. Entonces, estos son, bueno, párrafos de la norma que hablan de un concepto que se llama unidades de cobertura. Entonces, el actuario tiene que crear un modelo para definir cuáles son las unidades de cobertura totales que va a tener el contrato. Estas unidades de cobertura se pueden hacer, por ejemplo, con sumas aseguradas probabilizadas, con el valor presente de todas las obligaciones. O sea, hay muchos modelos diferentes que se pueden hacer para medir cuál es el riesgo completo que va a tener el contrato. Después de pasado un año, se vuelve a evaluar cuáles son las unidades de riesgo que quedan para poder sacar la diferencia y ver cuántas unidades de riesgo fueron las que se cubrieron en el año, y ese es el ingreso que realmente la aseguradora se está ganando. Volviendo un poco al ejemplo que les daba anteriormente, por ejemplo, si tengo un seguro de vida vitalicio, los primeros años realmente el riesgo es menor que los años más adelante. Por ejemplo, cuando esa persona cumpla 90 años, ahí el riesgo de muerte es mucho más alto. Entonces, las unidades de cobertura o el riesgo completo del contrato debería ir en función de esos factores. Ahí entonces hay también mucho más trabajo para nosotros, más del que ya vimos, ¿verdad? Porque en realidad en esta norma los actuarios van a tener que trabajar muy de la mano con toda el área contable para poder llegar a la presentación de los estados financieros, ¿verdad? Todos estos rubros van a ser requeridos que el actuario tenga muchos modelos y también agregándole la complejidad que veíamos de la granularidad, ¿verdad? Porque al principio veíamos que no es solamente hacer un modelo de estos, sino que tenemos que hacer un modelo para cada uno de esos grupos que vimos anteriormente, ¿verdad? Para los grupos homogéneos, para los niveles de rentabilidad y para los diferentes años. Entonces, los actuarios van a tener que ir llevando todos esos modelos cada vez que se hace la contabilidad. Y pensemos en las empresas de seguros, por ejemplo, que hacen sus estados financieros mes a mes, ¿verdad? No es año con año, sino mes a mes. Cada mes ellos presentan su estado de situación, su balance general. Entonces van a tener que hacer estas mediciones todos los meses. Y acá, en esta presentación, realmente no entré en detalle, pero hay unas conciliaciones que hay que hacer cada vez que se hacen los estados financieros para ver qué pasó en el año, para ver, bueno, cuánto cambiaron mis obligaciones por cambios en supuestos, cuánto cambiaron por desviaciones en mi estimación, cuántas de esas desviaciones son relacionadas con servicios pasados, cuántas con servicios futuros, bueno, muchas realmente estimaciones que hay que tener en cuenta, aparte de esto que es como la base, que es el modelo general que estábamos viendo. Acá, bueno, puse un pequeño disclaimer, ¿verdad? Esta al ser una presentación realmente muy rápida, omití muchos temas que son muy importantes para la NIF 17. Ahí si ustedes tienen interés
en continuar profundizando sobre este tema, pueden ir directamente a la norma, y también hay mucha bibliografía que se ha generado en relación con la norma. Porque, por ejemplo, todos estos temas que están acá son temas muy importantes y que yo no estoy tocando en esta presentación, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de los contratos onerosos, que es cuando un contrato yo espero que vaya a tener pérdidas, tiene un tratamiento especial y hay que hacer un modelo de componente de pérdida, un modelo también actuarial, para poder estimar ese componente de pérdida que yo espero tener en ese contrato, y cómo lo voy trabajando y cómo lo voy llevando a lo largo de los años. El modelo simplificado, que es un modelo que se usa para contratos que son de menos de un año, ese es otro modelo, ¿verdad? Y que realmente hoy no lo estamos viendo acá. El tema de los componentes de inversión y los derivados implícitos, cuando yo tengo un contrato de seguros que tiene alguno de estos componentes, cambian también algunas cosas, ¿verdad? Entonces hay algunos párrafos en la norma que se relacionan con el tema de cuándo o qué tengo que hacer cuando yo tengo un contrato de seguros que tiene un derivado implícito o que tiene componentes de inversión. El tema del reaseguro, en algunos casos se trata igual que los contratos de seguros, pero tienen algunas diferencias, entonces todo ese tema del reaseguro es otro mundo, ¿verdad? Que también en MIF 17 es diferente. Todo el tema de los costos de adquisición, que son las comisiones que se le pagan a los intermediarios para la venta de los seguros, eso también tiene todo un componente y hay que trabajar sobre el tema a nivel actuarial. La parte del ingreso y los egresos de seguros, que es lo que les mencionaba, ver cómo de un año al otro se está generando el ingreso y qué es lo que está pasando con mis pasivos o mis obligaciones de un año al otro y cuáles son los factores que hacen que yo tenga ingresos o tenga egresos en el año. Y todas las notas de revelación. En los estados financieros se tienen que presentar análisis de sensibilidad para ver, bueno, qué pasa con mis obligaciones si mis tasas fueran diferentes, si la inflación fuera diferente, si la mortalidad no fuera la que considere es otra. Entonces ahí hay un montón de información adicional que los actuarios van a tener que preparar para poder presentar en los estados financieros, ¿verdad? Todos esos análisis de sensibilidad, etcétera, ¿verdad? Porque en realidad la norma es bastante extensa y toca muchísimos temas. Entonces, nada más para que lo tengan claro que este es una charlita muy breve, ¿verdad? Que estamos viendo un punto específico, pero hay muchos otros temas que realmente a nivel actuarial tienen un impacto importante. Y pasando, bueno, finalmente a cómo impacta esto en la industria de seguros de Costa Rica, les mencionaba anteriormente que lo que es la NIF 17 rige a partir del 1 de enero del 2023, pero que el periodo de transición empieza el 1 de enero del 2022. Quiere decir que dentro de 6 meses ya las empresas de seguros van a tener que estar generando estados financieros o información bajo NIF 17. No estados financieros, pero sí información bajo NIF 17 para que el 1 de enero del 2023 puedan tener ese comparativo de los 2 años. Adicionalmente les había mencionado que lo que son las aseguradoras y reaseguradoras acá en Costa Rica tienen que aplicar el RIF, ¿verdad? Que por ser reguladas por su GESE, entonces tienen que aplicar este reglamento de información financiera del CONACYF. Eso quiere decir que la NIF 17 la van a tener que aplicar. Adicionalmente, bueno, la SUGESE ha estado trabajando en el tema, ¿verdad? En mayo de este año se sacó a consulta, la SUGESE sacó a consulta un proyecto en relación con la NIF 17, cómo se vería lo que es el reglamento de solvencia, el nuevo reglamento de solvencia, que en este reglamento, por ejemplo, se establece lo del tema del nivel de confianza, que el ajuste de riesgo tiene que tener un nivel de confianza de un 95%. Por ejemplo, se habla del tema de la tasa de descuento, que ellos van a seguir proporcionando la tasa de descuento, pero para la mayoría de los temas lo que dice es que se va a aplicar la NIF 17, ¿verdad? Entonces, el modelo que vimos anteriormente es el modelo que van a tener que aplicar las diferentes empresas de seguros acá en el país, y empezando dentro de 6 meses. Entonces, ahorita las empresas de seguros están muy ocupadas, ¿verdad?, en este tema, desarrollando estos modelos, pero realmente no es un trabajo que va a ser solamente ahorita, ¿verdad?, sino que es algo que le va a dar trabajo a los actuarios por muchos años, en el sentido de que van a tener que estar generando modelos, calibrando modelos durante siempre que estén aplicando esta norma, ¿verdad? Y
Bueno, esto de acá es lo que les mencionaba. Después, finalmente había puesto este par de diapositivas, tal vez muy rápidamente. No sé si ustedes tienen conocimiento de cuál es el marco que se utiliza actualmente para el cálculo de lo que son los pasivos, las provisiones, ¿verdad? De las empresas de seguros actualmente. Ellos actualmente utilizan lo que se llama el reglamento de solvencia, que está vigente desde el 2013, y en los anexos vienen cuáles son las metodologías para medir. Entonces, sí es otro mundo, ¿verdad? Es completamente diferente a lo que establece la NIF 17. Actualmente el reglamento de solvencia lo que requiere es una provisión para prima no devengada, que es una fórmula matemática muy sencilla, una fórmula aritmética realmente para ver el paso del tiempo, eh, y estimar cuánto es el riesgo en curso, la provisión por insuficiencia de primas, que lo que se hace es sacar como unos porcentajes, unas diferencias entre ingresos y egresos para 3 años y ver si es necesario un porcentaje adicional para la prima no devengada. La más complicada creo que es esta de provisión para siniestros. Aquí se incluye lo que es las obligaciones por los siniestros que ya la aseguradora conoce y los que no conocen, que es lo que generalmente se conoce como IBNR, solo que aquí se llama OINR, pero es lo mismo, que son los siniestros que ya ocurrieron, pero que la aseguradora todavía no conoce porque no los ha recibido. Acá se utiliza actualmente unos triángulos, que estos triángulos realmente para la aplicación de NIF 17 se pueden seguir utilizando, ¿verdad? Porque realmente con los triángulos lo que se hace es hacer una proyección de cuáles son esos siniestros esperados a futuro. Tal vez es como el único punto en donde realmente hay una convergencia entre el 17 y lo que se hace actualmente. Y finalmente, la provisión de seguros personales, que es lo que nosotros vemos en los cursos de Mate 1 como provisión matemática, ¿verdad? La reserva matemática. Esa, si ustedes ven la fórmula, es muy diferente a lo que requiere actualmente la NIF 17, ¿verdad? Con todo el tema del ajuste de riesgo, del nivel de confianza, la tasa de descuento que tiene que tener cierta forma, ¿verdad? El tema de los flujos, que realmente no es solamente lo relacionado con los reclamos, sino que tiene que estar todos los flujos que sean directamente atribuibles a los contratos. Entonces sí es un cambio muy, muy importante de lo que hacen actualmente las empresas de seguros acá en Costa Rica a lo que van a tener que hacer una vez entre en vigencia la NIF 17. Y con eso, bueno, termino la sesión y dejaría abierto para preguntas y comentarios. Excelente, muchísimas gracias, Kenny, por la presentación. Súper bien.